Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Una gran alegría reencontrarnos en otro estudio más del libro de los espíritus, ya con el penúltimo tema. Claro, vamos a indagar un poquito más en las conclusiones, pero si se quiere el penúltimo tema en cuanto a preguntas y respuestas, todas estas preguntas tan interesantes que el maestro Allan Kardec le formuló al mundo espiritual. Entonces, bueno, para este tema hemos invitado a un amigo de la casa, el cual queremos y admiramos mucho. Se trata de nuestro querido hermano Juan Feli Algarín, de allá de la Isla del Encanto, de Puerto Rico. El hermano Juan Feli, para los que no lo conocen, bueno, es un espírita de nacimiento. Ya la familia Algarín Carmona va por tercera generación espírita con sus hijos. Y bueno, es una gran alegría tenerlo aquí. El hermano Juan Casi, que se viene bajando del avión, estuvo hace unos días, este fin de semana, participando en Panamá con la FEDAC y con varios hermanos de varias nacionalidades, de un encuentro fraterno muy bonito, ¿no? Del programa Luz para el Camino, donde estuvieron, bueno, la doctora María de la Gracia de Ender, el doctor Edwin Bravo, estuvo el ingeniero José Vázquez por Venezuela, y estuvieron varias personas, y la verdad que estuvo muy bueno el encuentro, muy fraterno. Entonces, bueno, hermano Juan, le damos las gracias por siempre su disposición. Sabemos que ha estado full ocupado. Él también con el Centro de Estudios Luz Espírita, también está allí a la cabeza de estos estudios. Recibió por allá por Puerto Rico también al hermano José Vázquez, donde tuvieron varias actividades. Entonces, bueno, el hermano Vázquez como el hermano Juan Félix, al igual que el hermano Vázquez, ¿no? Obreros de la última hora, ¿no? Apóstoles del bien, siempre trabajando. Entonces, bueno, hermano Juan, sea usted bienvenido, que Dios y los buenos espíritus, como siempre, lo guíen y lo acompañen. Pues muchas gracias, querido Gipsiro. Mi abrazo fraterno a todos los hermanos del movimiento espírita, muy particular a la casa de Alipio González. Mensaje fraternal a quien me unen unos lazos muy profundos de fraternidad y de admiración por esa obra tan extraordinaria que continúa en este momento con doña Ana y un grupo de hermanos extraordinarios. Para mí siempre es un honor ser invitado a este estudio del Evangelio. Venimos con mucha humildad. Como muy bien has descrito, somos obreros de la última hora, somos estudiantes del espiritismo. Y todos los días que leemos estas preguntas, encontramos nuevos giros, nuevos detalles, encontramos nuevas profundidades, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar sobre las preguntas básicas de la filosofía, de dónde venimos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, cuál es el propósito de la existencia. Y precisamente sobre ese tema de hacia dónde vamos es que disertan estas preguntas en el libro de los espíritus, que es la sección de preguntas que se titula Duración de las penas futuras. Cuando se habla de penas futuras, estamos hablando de las penas en la vida espiritual, en el más allá de la sepultura, más allá de la tumba. Cuando la vida biológica cesa, termina, lo que queda en nosotros y lo que queda de nosotros, que es el espíritu, irá hacia ese mundo espiritual. Esto es escrito, este libro, dicho sea de paso, las preguntas van de la 1003 a la 1009. Estas penas futuras se evalúan en un contexto histórico aquí, donde se escribe el libro en el 1857 y donde reinaba el pensamiento que todavía existe, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy ortodoxo, de que luego de la muerte iríamos al cielo, al infierno o al purgatorio. Y entonces aquí estamos evaluando a los que irían al infierno o a los que irían al purgatorio a sufrir, a penar. Y este es el interés del codificador de Allan Kardec, establecer bien claro con los moradores que están en ese mundo,
porque una cosa es lo que digan los teólogos, una cosa es lo que interpreten los teólogos de las escrituras, y otra cosa es preguntarle a los que están allá, ¿cómo es eso? ¿Qué es la grandeza de Allan Kardec? Allan Kardec es el hombre de la modernidad. El hombre de la modernidad es el hombre que lo va a investigar todo, es el hombre que no da nada por sentado, el hombre que tiene hambre de saber cómo se mueven las estrellas, cómo se mueven los planetas, cómo se conforman las constelaciones. Es el hombre que quiere saber cómo fluye la sangre por las venas del hombre. Es el ser humano que quiere saberlo todo, la naturaleza, los minerales. Y estamos en la época febril, donde están naciendo nuevas ciencias y le están poniendo nombres a todo en la biología. Se le está poniendo nombre a las especies, se le está poniendo nombre a las especies en la botánica, en la zoología, los animales, se están catalogando la tabla periódica en la química, están haciendo la química, están haciendo la física, están haciendo las grandes ciencias. Y en ese crecer intelectual, en esa efervescencia intelectual, aparece el espiritismo y Kardec lo propone también como una ciencia, ciencia, filosofía y moral. Y en ese sentido, con ese espíritu inquisidor científico, Kardec establece un método para interrogar a los espíritus a través de la mediunidad, pero no creerle a cualquier espíritu ni creerle a cualquier medium, sino hay un método científico de corroboración, podríamos llamar casi estadístico, y donde él aplica lo que llamó la ley de concordancia, y es que manda las mismas preguntas a diferentes medios que no se conocen, y las preguntas deben venir esencialmente con las mismas respuestas. Y a esos fines, pues Kardec hace una obra ingente, una obra colosal. Y también tenemos que decir que ya habían personas que habían tenido informaciones sobre el mundo espiritual, incluyendo al propio Sócrates, que tenía un demon, que es su espíritu protector, de hecho, de demons, que se traduce a espíritu. De ahí es donde sale la palabra demonio, que entonces se cataloga solamente para los espíritus perversos. Pero en origen el demon podían ser espíritus sabios que nos acompañaran, eran los espíritus tutelares. Y el propio Sócrates consultaba con su espíritu protector, con sus demons. Y Mesmer, por ejemplo, Fran Antón Mesmer, había tenido revelaciones y había hablado con espíritus que le habían mostrado cómo era ese mundo espiritual, pero se había concentrado, o se habían concentrado todos estos pioneros solamente en ciertas categorías de espíritus elevados. Kardec interroga el espectro entero. Como acabamos de decir, en la botánica, en la zoología, se estaban catalogando todas las clases de espíritus que habían, perdón, las clases de hojas, de plantas, de animales. Pues Kardec hace eso mismo, hace un catálogo y crea la escala espírita, que ya hemos estudiado aquí en este curso varias veces, ¿no? Los espíritus de tercer orden, de segundo orden y los espíritus puros. Pues Kardec interroga espíritus de toda la escala, de todas las condiciones. Y con esa sapiencia que él extrae del conjunto, es que él va formando este código, va codificando esta doctrina tan maravillosa que conocemos como espiritismo o doctrina espírita. Entonces, ¿qué mejor que el resumir lo que él ha aprendido de esos espíritus en estas preguntas? O sea, las preguntas de Kardec son tan sabias como las contestaciones. A nosotros nos maravillan las contestaciones que dan los espíritus, pero esas contestaciones vienen tras unas preguntas llenas de gran sabiduría. Y una cosa que es importante decir antes de entrar a la pregunta 103 es que el libro de los espíritus comienza, ya lo dijimos aquí en otra ocasión, comienza con el estudio de la deidad de Dios. Su primera pregunta es: ¿qué es Dios? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, contesta el mundo espiritual. Una contestación maravillosa, porque no importa cuán lejos usted vaya llevando el desarrollo del universo, Dios no se queda corto porque es la causa primera de todas las cosas. Cuando vivíamos en una aldea
en aldeas pequeñas, pues pensábamos que Dios era el creador de la aldea. Ya cuando tuvimos el concepto de país, pues pensábamos que Dios era el creador del país. Cuando tenemos el concepto de continente, pues ya veíamos que Dios es el creador del continente y así sucesivamente. Y muchas ideas se fueron quedando cortas. La idea del Dios de la aldea, pues cuando aparecieron que había más aldeas, ¿quién creó a los otros? Cuando hablábamos de que Dios era el creador, ¿verdad? De esa comunidad, de ese pueblo, como ocurre, ¿verdad? Pues entonces había el Dios de los hititas, el Dios de los israelitas, el Dios de los cananeos. Pero esta definición de Dios es una definición universal. No importa cuán lejos vayamos descubriendo, las fronteras del universo se expanden. Y allí Kardec propone una serie de atributos de Dios, que es único, que es omnisciente, omnipotente, y termina diciendo que es soberanamente justo y bueno. Contra esa pared, Kardec va a estrellar todas las ideas, todas las preguntas, todas las interrogantes y todas las respuestas de los espíritus tienen que concordar con esa definición de Dios. Cuando estamos recibiendo definiciones, por ejemplo, de que hay un ser eterno dedicado al mal, como sería Satanás, eso contradice que Dios sea único. Así que eso no es aceptable. Cuando estamos recibiendo respuestas de que Satanás era un ángel y se reveló a Dios, pues eso contradice que Dios sea omnisciente, que lo sepa todo. Porque si Dios sabía que eso iba a pasar, entonces ¿cómo lo permitió? Y así por el estilo, muchas cosas que se daban por sentadas, él las fue tirando contra ese muro a ver si resistían la prueba de que eran ciertas por la ley de concordancia y porque no contradecían los atributos de Dios, porque es importante saber que Dios es el fundamento del libro de los espíritus y de la doctrina espírita. Y entonces aquí vamos a ver la duración de las penas futuras. Vamos a ver qué va a pasar con el alma cuando trasciende hacia la vida del espíritu, cuando trasciende la vida encarnada y va hacia la vida del espíritu. ¿Qué sucede con este espíritu? ¿Qué sucede con el alma? Y todo lo que sucede aquí no puede contradecir que Dios es soberanamente justo y bueno. Y eso lo tengamos presente antes de empezar la lectura. Porque cuando se recibieron contestaciones, si las recibió, ajenas a estas que están aquí, él las pudo haber descartado simplemente porque contradecían la justicia divina. Y nosotros veremos que no lo trata aquí directamente, pero ya nosotros lo estudiamos, que el complemento de la justicia divina es la reencarnación. O sea, que cada espíritu tendrá nuevas oportunidades de enmendar sus errores. Y ya por aquí vamos viendo, ¿verdad? Hacia dónde van las respuestas de los espíritus y hacia dónde va la definición que dio Kardec o la explicación que dio Kardec sobre la duración de las penas futuras. Sin más preámbulos, entramos. No me está permitiendo cambiar aquí. Ahí cambié. Muy bien. La pregunta 1003 nos dice, tengo que mover aquí. Ok. Nos dice, la duración de los sufrimientos del culpable en la vida futura es arbitraria o está subordinada a alguna ley. ¿Alguien me dijiste algo, Gipsiro? No, no, hermano, fue una interferencia allí, no se preocupe, estamos bien. Ok, vale. La duración de los sufrimientos del culpable en la vida futura, ¿es arbitraria o está subordinada a alguna ley? La respuesta de los espíritus superiores, Dios no obra nunca por capricho.
Y aquí tenemos otro de los atributos de Dios. Dios es inmutable y rige su creación por leyes. Dios no es caprichoso, Dios no es como lo pintaban los griegos, que estaba el dios Zeus y todos los dioses allá, y depende con el humor que se levantaran, pues iban a administrar la vida de los seres humanos. O como incluso se pensaba en el Antiguo Testamento que Dios le daba ira, Dios le daba rabia, la cólera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los espíritus nos dicen que Dios no obra nunca por capricho, porque Dios es inmutable, es uno de sus atributos. Aquí volvemos a ver el experimento este, o como yo llamo, ¿no? La metáfora esta, de que Kardec lanza esas preguntas contra ese muro de esas definiciones de los atributos de Dios, y si falla, pues no es la respuesta verdadera. Y todo el universo está regido por leyes en las que se revelan su sabiduría y subrayamos su bondad. Ya estamos hablando de que Dios es soberanamente justo y bueno, aquí lo vemos. Se ve su sabiduría y su bondad. Pregunta 1004. ¿En qué se basa la duración de los sufrimientos del culpable? Que ya estamos hablando aquí después del juicio. Estamos hablando de que alguien tuvo un juicio y fue declarado culpable, y en esa culpabilidad que se le encuentra, pues como decíamos, era el pensamiento en aquella época, y todavía algunas personas lo tienen, de que se iría al cielo, al infierno o al purgatorio. Cabe mencionar que ya por lo menos la Iglesia Católica ha rectificado y ha dicho que el cielo y el infierno son estados de conciencia, son estados del alma, tal como el espiritismo lo propone desde el 1857. ¿Qué tiempo va a durar los sufrimientos? El tiempo necesario para su mejoramiento, nos dice el espíritu de San Luis. Y es muy significativo que muchas veces en el libro de los espíritus no se pone la firma de qué espíritus contestaron la respuesta. Pero aquí sí Kardec está apoyándose en la contestación firmada por 5 pilares: San Luis, Lamennais, Platón, San Agustín y nada más y nada menos que Pablo de Tarso. Son los que van a contestar esta serie de preguntas, porque son espíritus que en su vida encarnada fueron personas que incluso han sido considerados santos, y fueron personas que trabajaron estos temas en la vida encarnada, y Kardec se está apoyando en la autoridad de ellos en este momento. Siendo el estado de sufrimiento de felicidad proporcional al grado de la purificación del espíritu, la duración y naturaleza de su sufrimiento depende del tiempo que emplea en mejorarse. Y aquí vemos algo interesante. El primer concepto de justicia lo tenemos nosotros de los pueblos primarios, el Código de Hammurabi, donde el primer concepto de justicia dice que el castigo tiene que ser proporcional a la falta. O sea, no puede haber una desproporción entre el castigo y la falta. Y aquí vemos nosotros que todavía vamos un paso más adelante a ese concepto, que es muy primitivo, que primó el derecho por siglos, ¿verdad? Pero es muy primitivo, estamos hablando de las primeras civilizaciones del planeta. Aquí ya estamos hablando que el propósito del castigo, o como lo queramos llamar, ¿verdad?, es la educación de el que hizo la falta. Y nos dice que va a ser la duración y la naturaleza de su sufrimiento depende del tiempo que emplea en mejorarse. Y esto es como podríamos llamar, poniendo otra metáfora, donde un juez lo pone a usted en prisión, pero le da la llave de la celda y usted se la pone en el bolsillo. Usted sale de ahí cuando usted quiera. ¿Cómo así?
eso ocurre en la vida real. Cuando usted le exigen una declaración, usted no la quiere dar y lo encierran. Dice, cuando usted esté dispuesto a declarar, usted se lo dice al marshal y lo traen a la corte. Usted va a estar ahí reservado en esa celda, pero tiene la llave en el bolsillo. Tan pronto usted quiera salir, usted dice, ok, yo quiero hablar. A medida que progresa y que se purifican sus sentimientos, disminuyen sus sufrimientos y cambian de naturaleza. Espíritu de San Luis. Al espíritu que sufre, le parece el tiempo tan largo o menos que cuando vivía en la tierra. Antes le parece más largo. O sea, ahora le va a parecer más largo porque para él no existe sueño, dice los espíritus. Solo para los espíritus que han llegado a cierto grado de purificación, el tiempo se fuma, por decirlo así, ante lo infinito. Y aquí empezamos con un concepto que para el 1857 estaba demasiado de avanzado, y es la relatividad del tiempo, que la vamos a ver mucho más adelante con Alberto Einstein, cuando nos propone la ley de la relatividad del tiempo, que básicamente es tanto así que si teóricamente saliera una nave, dos hermanos gemelos, saliera una nave al espacio X cantidad de tiempo y regresara, es posible que encuentre que el gemelo de la Tierra ha envejecido mientras el otro no, o viceversa, porque mientras ha estado viajando, ha estado viviendo en otro tiempo que no es el tiempo acá de la Tierra. Eso es muy complicado para una mente como la mía, pero se puede estudiar, buscar la relatividad del tiempo. Lo que sí es importante señalar aquí es que ya los espíritus están hablando de ese concepto. Y es importante decirlo. Kardec en la Génesis escribe que el espiritismo marchará con la ciencia. Y donde quiera que la ciencia señale un punto que el espiritismo esté equivocado, el espiritismo abandonará ese punto y marchará, acogerá lo que la ciencia dice. Que me parece que es un testamento de honestidad intelectual impresionante, porque usted no oye a nadie, a ninguna filosofía y menos religiosa que tenga la honestidad que tiene la doctrina espírita. Y no solo eso, en el 1857, cuando se escriben estas cosas, estábamos regidos por la física mecanicista de Isaac Newton, que pretendía que el universo era como un gran reloj que engranaba y se iba engranando y era una armonía perfecta y engranada, era una máquina que no fallaba. Cuando viene la revolución científica, donde desaparece la materia, donde se dan cuenta que el átomo, unas veces las partículas subatómicas, el electrón, unas veces se comporta como piedra, como corpúsculo, como materia, y otras veces como onda, como energía. La materia desaparece a los ojos de los científicos, y entonces empezamos a ver toda esta revolución científica de la física cuántica. Y lo maravilloso es que en lugar de esa revolución, desmerecer el espiritismo, lo que hizo fue traerle otra visión para reforzar todo lo que los espíritus habían dicho, como por ejemplo en esta pregunta, donde habla que para unos espíritus, mientras están atrasados, el tiempo corre como para nosotros que estamos encarnados, pero ya hay otros que el tiempo se esfuma porque ya no están atados a las leyes de la gravedad, que es la que determina el tiempo, según nuestro gran científico Alberto Einstein. Aquí está. ¿Comprenden los espíritus la duración como nosotros? No. Espérate, espérate un momento aquí.
Perdónenme, hermano. Ok, esta pregunta, lo que pasa es que estoy viendo es el número arriba. ¿Comprende los espíritus la duración como nosotros? No. Y de aquí depende el que no nos comprendáis siempre, tratando de fijar fechas y épocas. Los espíritus viven ajenos al tiempo, tal como lo comprendemos nosotros, lo que acabamos de hablar de la ley de la relatividad. Y de ellos, eh, y para ellos desaparece la duración y los siglos que tan largos nos parecen a nosotros no son a sus ojos más que instantes que se borran en la eternidad, como las desigualdades del terreno para el que se eleva en el espacio. Estamos hablando de la relatividad del tiempo. O sea, el tiempo para el mundo espiritual y sobre todo para los espíritus desarrollados corre de una manera muy diferente para nosotros. Y eso, las leyes de la física moderna hoy están tratando de explicar estos fenómenos. La pregunta 1006. ¿Puede ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? Y dice que sí, que sin duda, si fueran eternamente malos, es decir, que si nunca hubiese de arrepentirse y mejorarse, sufriría eternamente. Y aquí hay una aclaración, un pero importante. Pero Dios no ha creado seres para que se consagren al perpetuo mal. Los creó únicamente sencillos e ignorantes. Y todos, dice todos, deben progresar en un tiempo más o menos largo según su voluntad. La ley que rige la duración de las penas es, pues, eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina esta duración a los esfuerzos del espíritu. Jamás le priva de su libre albedrío y si hace mal uso de él, sufre las consecuencias. Y aquí, en esta última oración subrayada en rojo, nos introduce varios conceptos maravillosos. Que la ley que rige la duración de las penas eminentemente sabia y benévola. Dios es justo y bueno, soberanamente justo y bueno. Y nos está hablando entonces por primera vez, cambiando la palabra sufrimientos, la palabra castigo, la empieza a cambiar por la palabra adecuada, que es consecuencias. Jamás le priva de su libre albedrío y si hace mal uso de él, sufre las consecuencias. Y este es el nuevo paradigma de la doctrina espírita, para el pecado, para la falta, para los errores, para como lo queramos llamar. Tenemos un libre albedrío para hacer o dejar de hacer. Somos libres en la siembra. Usted es libre de sembrar lo que usted quiera, pero usted va a ser esclavo en la cosecha. Usted va a tener que vivir las consecuencias de su siembra. Si usted sembró flores, cosechará flores. Si sembró espinas, cosechará espinas. Es una consecuencia natural. De tal manera que esta ley, como dijimos, es inmutable y se aplica, como vamos a ver más adelante, solita. No tiene que haber nadie que la ejecute. No hay nadie vigilando en los campos. Si usted siembra maíz para que de esa semilla brote maíz o en lugar de brotar berenjena. Eso está designado ya por las leyes de la genética y por las leyes, ¿verdad?, que rigen la fertilidad de la tierra, etcétera, pero muy particularmente por la genética. Y esas son las leyes, y esas son las que se cumplen. Igualmente, espiritualmente, ahí están las leyes. Usted hace mal uso, sufre las consecuencias. Y esto es un nuevo paradigma en entendiendo las penas futuras, que es lo que estamos estudiando aquí. La pregunta 1007. ¿Hay espíritus que nunca se arrepienten? Bueno, dice, los hay cuyo arrepentimiento es muy tardío, pero pretender que nunca mejorarán equivaldría a negar la ley del progreso y a decir que el niño no llegará nunca a ser adulto. O sea, hay espíritus que tardan mucho en arrepentirse. Todos los que hemos estado en reuniones mediúnicas de desobsesión, hemos recibido
enfermos espirituales que llevan siglos envenenados por pensamientos de venganza, por pensamientos de odio, espíritus que se han quedado atrapados en el tiempo por consecuencia de un estado de resentimiento que no les ha permitido a ellos liberarse y progresar. Pero ese arrepentimiento es tardío, pero llega. No existen espíritus que nunca se arrepienten. Algunos tardarán más, otros tardarán menos, pero siempre llegará el momento de que ese espíritu vaya a progresar. La duración de las penas depende siempre de la voluntad del espíritu y no las hay que le son impuestas por determinado tiempo. Sí, pueden serles impuestas penas por algún tiempo, pero Dios, que solo quiere el bien de sus criaturas, volvemos aquí a lo mismo. Dios, soberanamente justo y bueno, acoge siempre el arrepentimiento y nunca es estéril el deseo de mejorarse. Firma esta como las otras, el espíritu de San Luis. Así que sí hay penas impuestas, sí hay momentos en que caemos en circunstancias, ¿verdad? Que para controlar o mitigar el daño que un espíritu pueda hacer, pero depende de él salir de ahí. Siempre Dios acoge el arrepentimiento y nunca es estéril el deseo de mejorarse. Y llegamos a la pregunta 1009, que es la última, pero es muy extensa las contestaciones porque vienen 4 comunicaciones de 4 espíritus extraordinarios a contestarla. Según esto, según todo lo que hemos visto, nunca serán eternas las penas impuestas. La contestación en una sola palabra a esta pregunta es nunca. Nunca serán eternas. No existen las penas eternas. Esa es la respuesta. Porque nosotros sabemos, y aquí entramos, como dije anteriormente, por la ley de la reencarnación, de que ese espíritu que ha cometido una falta tendrá oportunidad de regresar a la vida encarnada para volver a tener otra vez otra experiencia que lo ayude a progresar, como veremos más adelante. Tal cosa como penas eternas no existen, y mucho menos los espiritistas, los que conocemos el Evangelio de Jesús esclarecido a la luz del espiritismo, podemos hablar de que hayan penas eternas impuestas. En otras palabras, el infierno, y mucho menos, como veremos también, aquel infierno que nos vendieron en la Edad Media, ¿no? Con calderas de aceite, donde la gente hervía eternamente y nunca se quemaba. Cosas como eso. Eso no existe. ¿Cómo argumentan los espíritus superiores? Pues vamos a empezar por San Agustín, este venerable espíritu que tan importante fue su colaboración como padre de la Iglesia Católica y luego como uno de los espíritus que vinieron a traer la luz de la doctrina espírita. Su contribución al espiritismo es extraordinaria. San Agustín hizo una contribución con sus mensajes y con su respaldo espiritual maravilloso. Y entonces la comunicación está ahí, en la respuesta a la pregunta 109, la dejamos para que ustedes la puedan leer. Yo les voy a mencionar aquí, hacer un resumen, porque son 4 extensas comunicaciones. Lo primero que hace San Agustín es que cuestiona la idea de una condena perpetua por momentos de error, considerando si esto contradice la bondad de Dios. Mire qué maravilloso. San Agustín nos está diciendo, pensar en una condena eterna por un momento de error. La pregunta, ¿eso no contradice la bondad de Dios? Claro que sí, claro que sí. Luego nos reflexiona sobre la insignificancia de la duración de la vida terrenal en comparación con la eternidad, planteando la incompatibilidad de sufrimientos interminables por faltas temporales.
O sea, el hombre del siglo XIX, que ya el hombre de la modernidad, el hombre de la razón, el hombre que viene después de que en la Catedral de Francia hayan coronado la razón luego de haber depuesto a los reyes. Ese hombre que, y cuando digo hombre estoy hablando, ¿verdad?, de ser humano, ese ser humano, hombre o mujer, que lo que no pasa por el tamiz de su razón no lo puede aceptar. Le es imposible pensar que si un ser humano puede encontrar que es injusto una pena eterna por un error temporal, a Dios, que es eterno, es sabio, es todo lo más grande que hay, se le puede ocurrir una cosa como esa. Así que aquí hay una contradicción tan grande que, como veremos más adelante, debilita la fe de las personas cuando se le quieren imponer estos conceptos a la fuerza, como un dogma que hay que aceptar y ante el que hay que bajar la cabeza y no hay que hacer preguntas. Contrasta San Agustín en esta comunicación la visión antigua de un Dios temible y vengativo con la percepción cristiana de un Dios de amor, caridad y misericordia. Y esto es muy importante, porque si vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a encontrar allí narraciones donde Dios envía a aniquilar aldeas completas, asesinando niños, animales, ancianas, mujeres. Y entonces, obviamente, ese Dios temible y vengativo de la visión antigua, como habla aquí el, el gran San Agustín, no es compatible con el Dios de amor, caridad y misericordia. Y lo que tenemos que entender es que Dios es inmutable, Dios es el mismo en aquella época que en esta. Lo que cambia es la comprensión nuestra sobre Dios. Lo que cambia es que nosotros le atribuimos a Dios nuestras sombras. Y entonces pensamos que Él, igual que nosotros, es temible, igual que nosotros es vengativo, igual que nosotros es rencoroso. Mientras Jesús nos dijo que Dios es amor. Y dice el apóstol Pablo que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Perdón, el apóstol Juan, la primera de Juan, en el capítulo 4, verso 8 de la primera epístola de Juan. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y eso es incompatible totalmente con un Dios vengativo. Argumenta que la justicia de Dios no excluye la bondad. Aquí está el axioma escrito: justicia y bondad, soberanamente justo y bueno. Y que no sería coherente atribuirle bondad infinita y venganza infinita. O sea, es una locura pensar que Dios pueda tener bondad infinita y a la misma vez venganza infinita. Eso es esquizofrenia divina y no existe, no existe. Dios es amor. Así que estas ideas son nuestras y las tenemos que nosotros ir corrigiendo y dándonos cuenta de que el espiritismo nos trajo un nuevo tratado entre la criatura y el creador, enseñándonos que es el Padre amoroso del que nos habló Jesús, pero explicándonos en detalle cómo es esa vida futura y por qué y cómo se manifiesta ese amor de Dios en esta y en la próxima vida. Destaca en esa comunicación la idea de que la justicia divina está vinculada a la oportunidad de redención del culpable, mostrando la sublimidad de una justicia unida a la bondad. Justicia y bondad, soberanamente justo y bueno. Se repite el axioma. Y a la oportunidad de redención que tenga. ¿Y cuál es la oportunidad de redención? ¿Cuál es uno de esos mecanismos de oportunidad de redención? Todos lo sabemos, la reencarnación. Por eso estamos aquí, reparando muchas de las entuertos que hicimos en vidas pasadas. Entonces tenemos la próxima comunicación de Lamennais. Lamennais fue un teólogo francés muy avanzada en su tiempo y está en la codificación en varias instancias
poniendo unas comunicaciones muy interesantes, porque era de muy avanzada. Sus escritos hablaban sobre el cristianismo, pero no como una teología allá lejana, sino una teología que tenía que interceder por los pobres, por los desheredados, por la gente necesitada. Y en espíritu, forma parte de los espíritus que vinieron a ayudar a Kardec en la codificación. En esa comunicación, que los invito a que la lean, insta a combatir y rechazar la idea de las penas eternas como una concepción blasfematoria de la justicia y la bondad de Dios. Justicia y bondad, otra vez, unidos. Y que es blasfemo, sería blasfemar cuando uno habla de penas eternas a la misma vez que uno quiere ver que Dios es justo y bueno. Señala que la creencia en penas eternas ha sido un origen importante ¿de qué? De la incredulidad del materialismo y la indiferencia de las masas. Que lo que ha hecho esto es alejar a la gente, porque la gente ya en un momento en la Edad Media le tenían miedo al diablo, el diablo, el diablo. Ya después vino la expresión pobre diablo. Ya se le perdió un pobre diablo, se le perdió el miedo. Y la gente perderle el miedo también perdió la fe. Se fueron a la incredulidad, al materialismo, a la indiferencia. Esto lo está diciendo este espíritu en el 1857, mis queridos hermanos. Imagínense esto al día de hoy, lo podemos llevar exponencialmente hasta dónde. Cómo ese materialismo ha arropado a la humanidad y el daño que ha hecho. Menciona que la razón humana rechaza la idea de una injusticia monstruosa como las penas humanas, lo que lleva a cuestionar la propia existencia de Dios. Si mi razón, siendo yo finito, siendo yo una sombra creado sencillo e ignorante, ya yo puedo ver como una injusticia monstruosa las penas eternas, ¿cómo yo voy a pretender que Dios infinito, que Dios omnisciente, que Dios es todo amor, pueda permitir esa barbaridad, esa monstruosidad, como él dice aquí, de las penas eternas? Insta a las personas a acoger al buen pastor que busca guiarlas de regreso al redil en lugar de desterrarlas para siempre. Mire qué bonito. O sea, nos empieza a traer este mensaje de Jesús, de aquel buen pastor que dejó las 99 ovejas por ir a buscar la oveja descarriada, que sacrificó todo el rebaño, pero fue a buscar su oveja y la trajo al redil. Ese es Dios, que nos va a dar la oportunidad, nos va a ir a rescatar cuando estemos como el hijo pródigo, cuando estemos en el corral de los cerdos comiendo la comida de los cerdos. Nos acordaremos en la casa de mi padre, sus trabajadores comen mejor que yo aquí. Voy a volver a la casa de mi padre, no como hijo, voy a volver como empleado, porque aún como empleado voy a estar mejor que como estoy aquí. Esa visión que Jesús nos legó de un Padre amoroso que nos va a rescatar en el momento de nuestra peor sombra, no es compatible con un Dios vengativo. Y Él nos insta a acoger esa idea del buen pastor y no la de un Dios vengativo. Y por último, destaca que el padre siempre está dispuesto a recibir a sus hijos pródigos de vuelta a la familia, simbolizando la misericordia y el perdón divino. Acabamos de hablar de esa parábola del hijo pródigo, maravillosa. Pues ese es Dios, ese es el Dios que nos enseñó Jesús, que no es el Dios que puede preparar un infierno lleno de torturas medievales para que nosotros estemos ahí eternamente. Continuamos con Platón. Platón, en esa comunicación maravillosa, cuestiona la interpretación de términos como eternidad de las penas y eternidad de los castigos. Ya aquí Platón entra en la parte de las traducciones y de los conceptos. Acuérdese que, por ejemplo, Jesús habló en arameo, que era una lengua comparada con las lenguas de ahora, de muy pocas palabras. Y a veces las palabras, dependiendo de la pronunciación, podían tener 2, 3, 4 significados diferentes. Eso Kardec lo estudió muy bien en el Evangelio. Hay varias veces que él habla sobre esto. Y entonces Platón nos está diciendo, cuidado, ojo, porque todas estas cosas podían tener, que es lo que nos dice en la próxima, insta a considerar que la concepción de eternidad puede variar según culturas y épocas.
En aquel tiempo, cuando hablaban de eternidad, no estaban hablando probablemente de lo mismo que hablamos nosotros. Propone interpretar los textos sagrados de manera relativa, no absoluta, lo que nos recuerda también al apóstol Pablo cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Vayamos al espíritu de la letra, no a tomarla textualmente, al espíritu de esa palabra, no a la letra textual. Y sugiere que la eternidad de los castigos está ligada a la persistencia del mal en la humanidad. Esa eternidad, entre comillas, va a durar mientras persista el mal en nosotros. Pues va a haber sufrimiento. Aboga por la esperanza en la transformación a través del arrepentimiento y la idea de un Dios justo y bondadoso, justo y bueno. Como le decía, esa pared, ese muro contra el que Kardec tira todas esas comunicaciones, algunas no pasan ese escrutinio. Fíjese que todas han ido hacia que Dios es justo y bondadoso, que es el atributo que está aquí. ¿Cómo es el filtro de selección de esto? Y que son comunicaciones de diferentes espíritus por diferentes medios que no se conocen, y existe la ley de concordancia, donde todas encajan unas con otras, se complementan unas a las otras para formar un cuerpo doctrinario especialmente hermoso, como es nuestra doctrina. Y vamos al final con el apóstol Pablo. Ya hemos hablado bastante. Vamos al final con el apóstol Pablo. Pablo nos habla de la gravitación hacia la unidad divina. La humanidad busca la unidad divina a través de la justicia, el amor, la ciencia, opuestos a la ignorancia, el odio y la injusticia. Mire, esta sentencia nada más en esta comunicación del apóstol Pablo vale un seminario completo. No una conferencia, un seminario. Nos dice que la humanidad gravita hacia la unidad divina. O sea, nosotros somos atraídos y como planetas giramos alrededor de un sol, nosotros giramos alrededor de la unidad divina y la buscamos a través de la justicia, del amor y la ciencia, que son los opuestos de lo que abunda en este planeta: la ignorancia, el odio y la injusticia. Segundo, cuestionamiento de la severidad divina. Se critica la exageración de la severidad de Dios, que compromete la idea de su bondad y justicia otra vez, y ridiculiza la noción del infierno como una reliquia de tiempos pasados. Lo ridiculiza. O sea, ese infierno medieval, vuelvo y repito, usted imagínese unas calderas de aceite donde lo van a echar a usted a hervir ahí en ese aceite, a quemarse. Pero usted no se quema, usted está hirviendo por la eternidad, hierve, y sufriendo la quemadura, pero no se quema. Eso no aguanta, ¿verdad? Un análisis racional en este momento. En la Edad Media, pues, asustó a mucha gente y logró un propósito, pero eso hoy en día no se sostiene, y lo que hace es, como decía la comunicación anterior, crear incrédulos. Es una máquina de multiplicar el materialismo y la incredulidad, porque lo que hace es crear mofa y ridículo un pensamiento como este. Rechaza la mitología del infierno, se insta a abandonar la imagen del infierno con tormentos medievales ya obsoletas, lo que acabamos de decir, para evitar la incredulidad y la desorganización social, proponiendo una sanción penal más acorde con la época. O sea, tenemos que, si ya 5.000 años atrás, en el Código de Hammurabi, 5.000, 6.000 años atrás, se estaba proponiendo que la pena tiene que ser proporcional, que el castigo tiene que ser proporcional al delito. Imagínense ustedes, nosotros a estas alturas, en el siglo XXI, todavía pensando de esta manera. Por eso dice, proponiendo una sanción penal más acorde con la época. Habla del concepto de castigo y rehabilitación. El castigo se presenta como una consecuencia, otra vez, palabra importante, consecuencia, necesaria para corregir desviaciones y llevar al alma de vuelta al bien.
no como una condena eterna, sino como un medio de rehabilitación y emancipación. Ese es el propósito del sufrimiento, la rehabilitación y la emancipación. Armonía entre el bien y el mal. Se enfatiza la necesidad de no equiparar la eternidad del bien con la del mal, sugiriendo la armonización gradual de castigos a través de las transmigraciones para alcanzar la unidad divina con razón y sentimiento. Las transmigraciones, la reencarnación. Asumiendo que poco a poco con las reencarnaciones vamos a ir equilibrando nuestra razón y sentimiento. Entonces, ya Kardec es quien nos da este párrafo al final de ese capítulo, que se requiere o se quiere excitar al hombre al bien y alejarle del mal con el incentivo de recompensas y el temor de castigo. Pero si estos se pintan de modo que la razón se niegue a creerlos, no tendrá en aquel ninguna influencia y lejos de conseguir su objeto, harán que el hombre o la persona lo rechace todo, la forma y el fondo. Preséntese, por el contrario, de una manera lógica y no lo rechazará. El espiritismo ofrece esa explicación, nos ha dicho el codificador. Y como todos ustedes saben, y ya con esto concluimos, el libro de los espíritus, luego Kardec lo fue rompiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en estudios más profundos, donde toda la parte de la comunicación de los espíritus, pues la trató en el libro de los medios, las leyes morales las trata en el Evangelio según el espiritismo, y toda esta parte que tiene que ver con las penas de la vida futura, con la vida futura, con la justicia divina, pues lo trata en el libro El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo, que te invitamos a leer. En ese libro, en el capítulo 7, está el Código Penal de la vida futura, que resume esto que hemos hablado aquí. Y brevemente vamos a ver dos de los ítems. Son 33 ítems. Vamos a ver dos. En el 16 dice que el arrepentimiento es el primer paso hacia la mejora, pero no es suficiente. Son precisas aún la expiación y la reparación. En lugar de unas penas eternas en un infierno ardiendo y quemándonos eternamente sin consumirnos, nos van a dar todas las oportunidades que necesitemos para hacer tres cosas: arrepentirnos, expiar, ya cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos cometido mal, ese dolor que nos causa saber que fallamos, empieza la expiación por ahí, hasta que consigamos la oportunidad de reparar. Y esa oportunidad se nos da de muchas maneras, pero principalmente a través de la reencarnación. Cuando venimos al hogar en convivencia con aquellos seres que nosotros hemos maltratado en otros tiempos, y ahora nos toca ser pacientes con ellos. Ahora nos toca ser benévolos, ahora nos toca aplicar el evangelio en el hogar y tener esa fortaleza para poderlos guiar si son nuestros hijos, o poderlos comprender si son nuestros adultos, padres, para poderlos comprender en esa reparación. Y este fin de semana hablaba con un hermano que ya le certificaron por vía, por una comunicación de un medio muy respetable, que esta es la ocasión número 50 en que él viene unido a la figura de su padre y todavía no han logrado entenderse. En esta es que mejor les va y todavía no les va bien. Así que hay veces que los nudos que nosotros hacemos son tan grandes que para luego soltarlos hace falta mucha voluntad de ambas partes. Hace falta mucha voluntad de ambas partes. Así que a través de la reencarnación tenemos ese mecanismo maravilloso donde podemos experimentar el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Y la pregunta 33, que con esto va cerrando ese código penal de la vida futura, dice: a pesar de los diferentes géneros y grados de sufrimiento de los espíritus imperfectos, el código penal de la vida futura puede resumirse en tres principios, en los tres principios siguientes. Primero, el sufrimiento es inherente a la imperfección. Breve, pero magistral.
es inherente a la imperfección. Una vez usted vaya mejorando y vaya perfeccionándose, desaparecerá el sufrimiento. Toda imperfección y toda falta que la motiva lleva consigo su propio castigo como consecuencia, por sus consecuencias naturales e inevitables. Mire qué maravilloso. Voy atrás otra vez. Toda imperfección y toda falta que la motiva lleva consigo su propio castigo por sus consecuencias naturales e inevitables, como una enfermedad es consecuencia de los excesos y el fastidio de la ociosidad. Y aquí viene algo importante, sin que sea necesaria una condena especial para cada falta y cada individuo. Lo que hablábamos de la semillita de maíz. Nadie tiene que estar pendiente ahí de que yo sembré maíz y, que me y tengo que estar vigilándolo para que no me salgan habichuelas o frijoles. Hay una ley de genética que controla eso. Pues hay leyes que llevan ya consigo en la consecuencias naturales e inevitables para cada falta y que no es necesaria una condena especial para esa falta ni para cada individuo. Es un mecanismo inmutable, otra de las leyes de Dios, otra de las leyes de Dios. Si Dios estuviera en un trono diciendo tú sí, yo no, tú sí, tú me caes bien, tú fuiste, tú esto, tú lo otro, eh, pues sería un juzgador, ¿verdad? Que en un momento dado no podría cumplir con esa ley de inmutabilidad. Él creó unas leyes para todos y todos pasamos por ahí. Pudiendo el hombre deshacerse de sus imperfecciones por su voluntad, evita los males, que son su consecuencia, y puede asegurar su felicidad futura. Este es el tercer ítem de esta ley 33 del Código de la vida, Código Penal de la vida futura. Nosotros podemos deshacernos de las imperfecciones a nuestra voluntad, así evitamos los males y como consecuencia podemos asegurar nuestra felicidad futura. O también podemos permanecer sin deshacernos de nuestras imperfecciones por nuestra voluntad, no evitamos los males y asumimos las consecuencias que es asegurarnos sufrimiento y padecimientos en el futuro. La elección es suya. Nadie va a elegir por usted. Nadie puede elegir sus pensamientos. La elección es de cada uno de nosotros. Y el dolor es un maestro que viene a estimularnos para que nosotros nos movamos hacia hacia otro estado, que nos movamos hacia otro escalón, para que no permanezcamos ahí inertes. Esa es la función del dolor, esa es la función. No es un castigo para hacernos sufrir por culpables, no es punitivo, es motivacional, es educativo para que nos movamos hacia el frente. Y concluimos con las sabias palabras del maestro Allan Kardec, para quien pedimos luz para su espíritu. Tal es la ley de la justicia divina, a cada uno según sus obras, así en el cielo como en la tierra. Muchas gracias. Hermano Juan, de verdad que gracias a usted por esta clase tan buena. Yo, mientras lo escuchaba, recordaba al hermano Alipio ahí en Mensajes Fraternales, donde él decía que él había tenido la oportunidad de escuchar varias conferencias, pues, y que había algunas que era necesario hasta transmitirla en cadena nacional. Y la gente se perdía en la televisión basura, como le decía él, y había cosas tan importantes que se estaban diciendo y que lamentablemente era para un grupo como muy pequeño, ¿no? Como muy selecto, ¿no? Y yo escuchaba esta clase de hoy y se me venía a la mente ese pensamiento, ¿no? Decía, qué cosas tan importantes y tan esclarecedoras. Primero, las preguntas de Kardec, como usted bien lo decía. Luego, las respuestas que dan estos espíritus.
y que se vieron en la necesidad, me imagino yo, tal cual como usted lo decía, que por el bagaje que ya tienen las personas que han estudiado el libro hasta esta altura, ¿no? Que yo creo que ya tenían la madurez de que los espíritus esta vez sí firmaran. Y usted bien lo decía, como por cómo fue su vida, ¿no? Lo que ellos pasaron. Y estos cuatro espíritus que firman estas comunicaciones, que tal cual como usted lo decía, recomendamos a las personas que las lean, que usted bien le hizo un extracto y sacó como la síntesis de cada oración importante, ¿no? Pero recomendamos luego ya con este material de apoyo que tomen su libro y se den a la tarea de leer este subcapítulo completo, con calma, para entender, como usted lo decía, ¿no? Nada más una sola frase de Pablo Apóstol da para un seminario, ¿no? Y yo creo que estas respuestas que da el espíritu de San Luis, bueno, es valiosísimo, pues. Yo creo que es algo que nosotros debemos repasar y debemos estudiar, ¿no? Porque son muy, muy esclarecedoras, ¿no? Y nos llaman a esa reflexión que cada uno de nosotros debe tener y debe practicar, ¿no? Así que bueno, hermano Juan, en nombre del equipo de Mensaje Fraternal de esta, que es su casa, ¿no? Durante tantos años, donde tanto ha trabajado con el hermano Alipio, donde todos esos artículos del Anuario Espírita, siguen llevando luz a tantas personas que los ven y los estudian y del cual usted, bueno, fue partícipe durante tantos años. Le damos las gracias y sobre todo, bueno, Dios sabe, pues, lo teníamos pautado de poder para unas clases anteriores, pero se dio la oportunidad en y bueno, yo creo que fue el tema más idóneo, más, más acorde porque es un tema, o fue un tema muy especial, ¿no? Entonces, bueno, hermano Juan, yo aquí tiene unos saludos pues, que le han hecho llegar por el grupo, por el chat interno, ¿no? La hermana Irma Rosa Díaz Aguirre desde Acapulco, Guerrero, México, le manda saludos. Este, la amiga Miriam desde Argentina le manda saludos también. Mi papá, bueno, desde me manda saludos y felicitaciones por la clase que nos acaba de brindar. Eh, El eh, querido Cirilo. exacto. Mi papá, bueno, le manda saludos. Víctor, saludos desde Venezuela, magistral. Coincidimos con nuestro amigo Víctor, ¿no? Consuelo, que es una gran trabajadora de mensaje fraternal. Muy buena charla, agradecida, hermano Juan. Coincidimos con ella. Y bueno, yo creo que nos Gracias, Consuelo. queda de repasar esta clase, ¿no? O sea, yo que la estaba siguiendo aquí en vivo, o sea, son muchas cosas. Y como decíamos anteriormente, ¿no? Y yo cuando veía este punto, siempre me ha llamado la atención que estos espíritus, y no solo los espíritus, porque Kardec siempre lo dijo, importante es el mensaje y no el mensajero, ¿no? Pero ¿por qué en este caso sí se vio, o sea, sí colocó el nombre de los espíritus que estaban dando estas comunicaciones, ¿no? Y yo creo que pasa por lo que usted nos dijo, ¿no? Primero analicemos cómo fue su vida, ¿no? Cómo fue la vida del rey de Francia, ¿no? San Luis, ese rey bendito que tanto protegió a su pueblo, ¿no? Y que se comportó como verdaderamente debía ser o debe ser una persona que tiene la responsabilidad de guiar tantos espíritus, ¿no? Y que sigue siendo, y que era el guía espiritual de Kardec en las reuniones mediúmnicas, ¿no? Y siempre estaba con él allí. Ya usted nos hablaba un poco de la manías, ¿no? De toda la parte de teólogo y toda la parte que desempeñó, rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Luego viene, bueno, imagínese, Platón con toda esa sabiduría y ya la reflexión de lo que son las penas, ¿no? Como usted nos lo exponía. Y bueno, termina Pablo Apóstol, que bueno, yo creo que para el que haya leído no solamente las escrituras, ¿no? El Evangelio, Corintios, todas estas cartas de Pablo que son netamente espiritual. Leer a Pablo con el conocimiento espírita es como leer un libro espírita, porque Pablo era un médico
y hablaba netamente el espiritual. Y luego de que haya leído Pablo y Esteban, bueno, se da la idea de por qué Pablo habla con tanta propiedad en esta respuesta que da de esto, de esto efecto y culpabilidad, ¿no? De estas oportunidades. Entonces, bueno, hermano Juan, yo lo voy a dejar para que usted nos diga estas palabras, pues estas últimas consideraciones. Y bueno. Este, el hermano Alcibiades aquí le manda también saludos. Comprométalo con lo del tema del seminario. Claro que sí, me gustaría escuchar al hermano Juan. El hermano Juan viene de Panamá precisamente, de dar todas estas cátedras. Pero claro que sí, o sea, hay mucha tela que cortar todavía en el estudio, pero vamos a tratar de coordinar algo con el hermano Juan. Y volvemos, repetimos, pues, para las personas que tienen el anuario, si no en la página web de Mensaje Fraternal, están allí los anuarios digitales. Recomendamos, por supuesto, todo el anuario, pero que busquen los artículos que el hermano Juan Feli ha escrito desde hace mucho tiempo, porque la verdad que no tienen pérdida, ¿no? Para los que no saben, el hermano Juan es medium, tiene una inspiración y una pluma. Entonces, recomendamos que también se den la oportunidad de pasar por allí y de leer todos estos artículos Pero porque pones la... que el hermano Juan ha escrito durante todos estos años. Bueno, hermano Juan, lo dejo entonces para sus consideraciones finales. Y antes de que se retire, bueno, queríamos pedirle también, usted con ese carisma, con esa voz, con esa vibración que nos comparte a todos, que nos regale una oración de cierre también. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo quiero decir que buena parte de mi crecimiento como expositor se lo debo a mi amigo entrañable, don Alipio González, que confió en mí y me dio la oportunidad a través del anuario, ¿verdad? De poner esos escritos que obviamente, tal como usted ha dicho, pues se los debemos a la parte espiritual. Lo que hay ahí de bueno, pues es de ellos. Lo que hay ahí de erróneo, pues es la, la incapacidad mía de haber traducido mejor el pensamiento de los espíritus superiores. Pero a Alipio le tengo ese agradecimiento y para mí siempre es un motivo de alegría poder compartir con esta casa mater el mensaje fraternal. Y siempre que vamos, salimos como ahora, que estuvimos en Panamá, pues contamos con su presencia espiritual, que él corrió todos esos países, ¿verdad? Y todos esos caminos, y le pedimos su asistencia, como la estamos pidiendo, y la pedimos para hoy también. Así que mi abrazo cariñoso para doña Ana, siempre presente también en nuestros pensamientos, para todos los hermanos. Y estoy tratando de leer a ver quién fue el hermano que habló del seminario. Eh, Alcibiades. Alciliades, pues Alciliades, yo estoy dispuesto, estoy disponible. Lo podemos hacer virtual, obviamente, pero lo podemos trabajar. De hecho, estuve con el hermano José Vázquez, que es el presidente de la Federación Espírita de Venezuela, en Panamá, y estamos coordinando hacer una serie de clases sobre el Evangelio, que vamos a comunicárselas pronto, ¿verdad? A todos nuestros hermanos, particularmente a ustedes, para que nos ayuden y nos colaboren con su presencia, con sus consejos, con sus comentarios, con la difusión, porque a fin de cuentas el ideal que todos tenemos es la difusión de la doctrina espírita. Y lo acaba de decir nuestro hermano Gipsiro, lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Así que con la gratitud en mi corazón por esta noche extraordinaria, rogándole a Dios y a los buenos mensajeros espirituales que este mensaje llegue a los corazones que lo necesitan, que de la misma manera que un grupo de almas afines nos hemos reunido en esta noche alrededor de este maravilloso texto del libro de los espíritus,
para estudiarlo y para comprender cuán bondadoso, cuán misericordioso, cuán amoroso es nuestro Señor, que no nos castiga, sino que nos deja aprender de nuestros errores, nos permite que nuestros errores se conviertan en nuestros maestros, que nos den la enseñanza, que nos pone aguijones a nuestro lado para que no caigamos en la pereza y nos animen a caminar hacia adelante. De esa misma manera, Señor, que este mensaje llegue a las almas que lo necesitan, que no sabemos la hora y el día en que este mensaje pueda tocar un corazón para convertirlo, Señor, hacia ti, Padre amado, para convertirlo al Evangelio de Jesús, a buscar en ese Evangelio de nuestro amado Maestro, del dulce Rabí de Galilea, las palabras de aliento, de esperanza que necesita para triunfar en esta vida encarnada. Señor, para que se vuelquen hacia la doctrina de los espíritus, a leer el libro de los espíritus y toda la codificación y las obras suplementarias, para que crezcan, Señor, en sabiduría y que crezcan también en conocimiento y que a la misma vez, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento baje, Señor, de la mente 18 pulgadas a establecerse en el corazón. Y que del corazón, Señor, salga por las manos en actos de amor y de caridad para el necesitado. Actos de amor y de caridad que no tienen que ser un mendrugo de pan, no tienen que ser un óvulo de dinero, no tienen que ser, Señor, nada material. Hay veces, Señor, que lo que hace falta es que yo preste mis oídos, Señor, para escuchar sin hablar, sin interrumpir a una persona que está llena y necesita desahogarse. Hay veces, Señor, que la persona lo que necesita es alguien que lo mire a los ojos y le sonría con amor y con bondad, Señor. Señor, hay veces que lo que hace falta es un abrazo de esos que recomponen el alma. O si no hay tanta confianza, un apretón de mano, pero un apretón de mano que transmita vibraciones de fraternidad, vibraciones de energía, vibraciones que le digan a ese otro ser humano: aquí estoy a tu lado, cuenta conmigo, no estás solo. Si no puedo hacer nada más por ti, puedo acompañarte en tu momento de prueba para que no te sientas solo. Señor, permite que este mensaje toque almas y toque corazones para que vayan a ti, para que vayan a Jesús, a su evangelio, para que vayan a Kardec y a la codificación espírita, a nuestra doctrina, a las obras, y que nos convierta cada uno de nosotros en páginas vivas del evangelio, que podamos, como bien nos lo pidió San Francisco de Asís, predicar el evangelio en todo momento y solo cuando sea necesario con palabras. Que cada persona reciba la vibración de los buenos espíritus superiores en el lugar donde se encuentra y que todos podamos ser reconfortados para seguir adelante en la tarea espírita que tanta necesidad tenemos de hacer este trabajo. Que así sea. Que así sea, hermano Juan. Nuevamente, las gracias, Juan, de parte de todo el equipo de Mensajes Fraternales. Esperamos, bueno, tenerlos muy pronto. Claro que asistiremos a las clases que tiene coordinada con la Federación Espírita Venezolana, con el hermano José Vázquez. A los hermanos los invitamos que precisamente el hermano José Vázquez es quien va a cerrar estas últimas 8 preguntas y va a tratar igual 2 respuestas del Espíritu de San Luis, sobre todo la última pregunta del libro de los Espíritus, donde el maestro le pregunta por fin al mundo espiritual si podrá establecerse algún día en la tierra el reino del bien. Esa es la última pregunta que Kardec le hace al mundo espiritual y contesta el espíritu de San Luis. Esta respuesta la va a tratar precisamente el hermano José Vázquez la semana que viene. Hermano Juan, muchas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo a usted, a su familia, a su hijo, y que, bueno, que le dé mucha salud, mucha vida y sobre todo mucha inspiración para seguir esclareciendo tantas personas que tanto lo necesitamos, tanto necesitamos escuchar y sentir esas palabras y esas vibraciones. Gracias, hermano Juan. Y bueno, lo esperamos tenerlo como usted, como miembro del Mensaje Fraternal, muy pronto nuevamente con nosotros. Tenemos a José Vázquez aquí con nosotros.
Creo que se conectó ahorita. Lo que pasa es que el internet a veces en su casa está un poquito complicado. Se le complica, pero Mm. creo que se conectó hace unos minutitos. Bueno, pues le damos un abrazo. Bueno, y bueno, un abrazo también para todos los hermanos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias, hermano Juan. Dios lo bendiga siempre y estamos, como siempre, en sintonía todos. Feliz noche para todos y feliz semana.